Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a hablar con una autora que, fíjense que recuerdo con claridad cuando nos acompañó, fue el primer capítulo del 2022, cuando todavía nos estábamos sacudiendo, si se quiere, si es que eso es posible, de lo que supuso el aislamiento y que todos teníamos en la cabeza la forma como reconocimos los espacios domésticos en los que tuvimos que vivir. El libro que presentamos entonces fue Geografía Doméstica. Y recuerdo imágenes claramente y recuerdo con claridad el capítulo, cosa que me hace muy feliz. Darle la bienvenida de nuevo a Margarita Cuéllar Barona, quien viene a presentarnos lo que es su segunda novela, De viento y de sal, también publicada por Tusquets. Una novela que se bate entre lo sensible femenino, entre el lenguaje femenino, entre las relaciones, pero siempre bajo esos códigos que Margarita usa también y tan sensiblemente como es el tejido, el bordado y todo aquello que se construye desde la identidad femenina, las relaciones femeninas. Esta novela es un telar y ya verán por qué todo el mundo la debería leer. Margarita Cuéllar Barona es la directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, una organización intergubernamental auspiciada por la UNESCO que trabaja para crear las condiciones necesarias para el desarrollo de sociedades de lectoras y escritoras. Durante más de 17 años fue profesora e investigadora en la Universidad ICESI de Cali, Colombia, donde tuvo a su cargo la dirección del programa de estudios de género y la jefatura del Departamento de Artes y Humanidades. Fue co-creadora, editora y directora entre el 2009 y el 2024 de la revista de agitación cultural Papel de Colgadura y lideró el Seminario de Pedagogías Feministas y el Seminario Textil El Costurero, un espacio en el que se estudia, se lee, se cose, se borda y se teje. Le interesa investigar sobre pedagogías feministas, los oficios textiles y la literatura escrita por mujeres. En 2021 publicó su primera novela, Geografía Doméstica. No olviden que este capítulo viene gracias a Droguerías Cruz Verde, nuestro aliado en la conformación de más contenidos para crear más lectores. Cruz Verde más cerca de ti, y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido producido y editado por Natalia Latorre. Bienvenidos. Margarita, bienvenida de nuevo a Paredro. Camilo, muchísimas gracias. Me alegra mucho estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Y yo me alegré muchísimo cuando me llegó y supe que habías publicado tu segundo novela, tu segundo libro. Ahorita entraremos a ver. eh, de viento y de sal en Tusquets. Y es imposible no pensar en una íntima relación con ese otro primer libro tuyo que a mí me gustó tanto y por el cual quiero que arranquemos para entender cositas ahí como lo es geografía doméstica. Solamente le quiero contar a la audiencia y pedirle que se devuelvan y scrolleen en los capítulos de Paredro para encontrar que el primer capítulo que yo grabé en enero de 2022 fue el tuyo y fue un enero muy raro porque ya había pasado la pandemia del 2020, luego el 2021 volvió a meternos en la casa, veníamos de vacaciones de los niños, nos dijeron no, no pueden volver, entonces de repente nos vimos y tu luz, tu mirada en los espacios domésticos de geografía doméstica me ayudó muchísimo a mí a entender lo íntimo. Te quiero preguntar por ahí, Margarita, ¿cómo va la vida de este libro que además tiene tantos guiños con el que vamos a hablar ahorita, que es de viento y de sal? Pues Geografía Doméstica fue un libro, evidentemente, pues como todo primer libro, un libro importante en la medida en que me permitió navegar universos que yo no había navegado, porque como tú sabes, yo venía de la academia y la publicación académica se mueve por otros circuitos. Entonces, Geografía Doméstica pues fue como un adentro a un universo muy diferente y me permitió como lanzarme porque ya había una apuesta por una escritura diferente, me permitió como lanzarme a otras cosas que yo no me había atrevido antes, tal vez porque no tenía espacios donde publicarlos, ¿no? Y cuando uno escribe, uno, a menos que sea un diario, uno espera pues ser leído, o ser leída en este caso. Entonces, Geografía Doméstica, pues, fue como la primera puntada de un tapiz que, pues, que fui tejiendo, que he ido tejiendo a lo largo y que me ha dado que cada vez como que va uno cuando mientras uno más está bordando o tejiendo, mientras uno más está en el asunto, uno puede ver ya más a dónde va el proyecto, ¿cierto? Entonces, la recepción de ese libro fue muy positiva, a ti te gustó, pues a mucha gente le gustó, me escribió mucha gente, tal vez por esta justa relación que dices tú con la intimidad, pues yo creo que
mucha gente se sintió interpelada por el libro, por el ensayo, por la novela, como quieran llamarle. Y fue muy bonito, es una palabra como fea, pero en realidad fue muy bonito, recibir como esas, esas como correos desprevenidos de gente que decía, oiga, su libro me gustó muchísimo. Y uno no tiene eso en lectura académica, uno tiene citas, ¿sí? Pero no tiene como esa calidez con la que reciben un texto de este orden. Entonces, yo creo que ese libro pues tuvo su curso o tiene su curso, pero ciertamente fue un libro que me impulsó a pensar en otros formatos para escribir y como tú te habrás podido dar cuenta, digamos, en De Viento y de Sal todavía tengo algunos guiños de geografía doméstica porque no me he podido despojar como de la voz de ensayo y la voz reflexiva del todo. A mí me encanta el guiño, Margarita, y quiero arrancar por ese, que es el guiño que tú tienes al bordado o al tejido. Mm. Está en Geografía Doméstica, una preciosa portada, pero el bordado también está en la portada de Viento y de Sal. Eh, Hay una, y para la audiencia, recordar la etimología de texto, texto viene de tejido, evidentemente, y si te metes en las intimidades y los tejidos de la geografía doméstica, ya en De Viento y de Sal, perdón, te metes con la intimidad femenina de un grupo de mujeres que ahorita vamos a llegar. Pero Margarita, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es la relación que tú tienes con el tejido y con el bordado? Sea práctica, sea conceptual, sea académica, porque yo creo que tú miras la vida desde el tejido y encuentras tejidos, los hilos y los nudos. Yo tengo las 3 relaciones, académica, práctica, conceptual con el tejido. O sea, yo, crecí como muchas personas con mujeres alrededor tejiendo, cosiendo y bordando. La ropa mía, en este momento casi toda, digamos, la hace una modista a quien le pago que la haga, porque así crecí. Mi madre mandaba a hacer ropa donde las modistas. Y de hecho, pues no es una práctica, digamos que incluso la portada de Viento y de Sal, que es una portada preciosa, es una obra de Ana Milena Gómez, una artista bogotana. Esas dos imágenes de la portada son su bisabuela y la hermana de su bisabuela, y eran bordadoras, ¿sí? Entonces, esta novela, digamos, tuvo, no me has preguntado por esto, pero pues pienso que es parte de todo. Voy a tejer, voy a hilar con ese hilo que me has lanzado. La Por novela favor. tenía la novela tenía un nombre con el que yo empecé a trabajarla. Yo sabía que no podía llamarse así, porque era un nombre netamente académico, un nombre como despachador. Era genealogía femenina o genealogías femeninas. Yo me resistía a abandonarlo y por eso en el apéndice o en la final del libro yo pongo un capítulo en el que se dan cuenta de cuáles son esas genealogías. Pero para mí, en la genealogía femenina o en las genealogías femeninas, siempre está lo textil atravesado, porque siempre hay una figura materna o de abuela o bueno, no sé qué tan atrás el linaje tenga que ir, en la que alguien hizo alguna cosa que todavía perdura en la casa, un mantel, una carpeta, unos botines, algo. Entonces, para mí, como que esa relación con los bordados y con el tejido, pues es una relación que hemos tejido las mujeres, no solamente pues porque finalmente con la llegada como con la ascendencia de la burguesía, pues se nos fue confinando más y más en la casa y lo textil era como una herramienta para pasar el tiempo y para decorar, que era lo que se nos pedía. Por eso nos exigieron a las mujeres belleza, porque tenemos que proveer belleza y ser bellas. Y la manera de proveer belleza en un hogar, pues era un poco haciendo la belleza y era con las manos, ¿no? Entonces las mujeres bordaban y cosían y tejían, pero no solamente hacían belleza, también hacían, digamos, cosas para sí mismas, ¿no? También se cuidaban a sí mismas y también tejían vínculos con otras, ¿no? Sabemos que los costureros fueron siempre espacios de encuentro de las mujeres. En muchos países los prohibieron porque eran espacios subversivos. Claro, pues si las mujeres se van a quejar de la vida de los hombres, pues es subversivo, ¿no? Entonces, fueron espacios que fueron prohibidos. Entonces, todo, digamos, este, estas relaciones que el hilo teje, por ejemplo, en mi caso, yo tejo porque mi tía, que hizo las veces de abuela, pues era tejedora, yo hablo en geografía doméstica de esto, me enseñó a tejer, entonces esto me conecta con ella, me conecta con mi familia, y yo creo que ese hilo está presente en la vida de muchas, y por eso pienso que pues no en vano, digamos, el título era este que te mencioné, y no en vano, pues la portada también recoge
esta obra de Ana Milena, que cuando yo hablé con ella, yo no estaba muy segura de que esta fuera la pieza que fuera a ser la portada, pero luego cuando me acordé, porque yo esta pieza ya la conocía, que era su linaje, dije, tiene que ser esta, o sea, no hay otra, porque recoge todo esto que el hilo recoge, ¿no? La relación entre mujeres. Justo te iba a preguntar esto, y para la audiencia, ahorita vamos a llegar, pero en De Viento y de Sal hay incluso un personaje femenino que está en la barra de un bar mirando a un hombre de cicatriz y lo que siente en ese momento es el impulso de sacar su bordado. O sea, Ujú. para que entienda, la que la audiencia entienda a qué nos referimos de la relación que se establece con el bordado. Con esto último que acabas de decir de los hilos, de pronto ya estás cuchareando la pregunta que venía, pero para ti, en tu vida personal, íntima, para ti el tejido es una metáfora de algo. No, no sé si sea una metáfora de algo, más bien es como una práctica que me ayuda a centrarme. O sea, el tejido, digamos, hay gente que se ve, que me ve tejer y yo tejo y destejo todo el tiempo, porque yo no quiero más cosas. Y tejer implica, pues, hacer. ¿Y hacer Qué qué? Pues, cosas. bonito eso. Entonces yo no yo quiero es tener el tiempo conmigo misma. Entonces, ay, cómo va a destejer si ya tan avanzado? No tengo ningún problema en destejer, ningún problema. Para mí el Es tejido imposible, es ¿mm? divino, perdón, pero es imposible no traer a Penélope A que Penélope, por teje. Sí, supuesto, pero exacto. lo que Penélope teje es su agencia. Lo que Penélope teje y desteje es su agencia, es su poder de decisión. Es no quiere ser impuesta a nada, entonces ya teje y desteje porque ella es dueña de su vida. Nadie más le Mm. va a imponer. Entonces ya busca la manera en que ella pueda adueñarse de su vida. Entonces, para mí el tejer es una cuestión, yo tengo pues como mucho pudor de sacar el tejido en reuniones porque hay gente que piensa que tejer es no estar poniendo cuidado. Pero por el contrario, hay reuniones muy aburridas, a veces muy largas, en las que se pelea la gente por pedacitos de poder. Y yo tejo y eso me da como tranquilidad para poder ver pasar el tiempo en peleas tontas y no ocuparme, digamos, de la pelea y más bien como estar en lo que importa, que es sacar adelante el proyecto o llegar a una conclusión o poder hacer que este par no se peleen. Pero hemos aceptado que el computador haga parte de la reunión y la gente se esconde tras la pantalla a responder mensajes de correo porque es evidente que no están del todo allí y eso lo hemos aceptado. Mientras que el tejido y otras formas de estar, como por ejemplo la gente que dibuja en reuniones, lo castigamos porque pensamos que están siendo ajenos a lo que pasa. Y yo, para mí, el tejido contrario a eso es una cuestión que me centra, o sea, me trae a mí misma. De hecho, yo, pues, me da pena un poco la cuña, pues, como la autorreferencia, pero escribí un artículo muy bello, pues creo que fue muy bello, con una mujer que fue estudiante nuestra, que luego fue profesora, Daniela Caicedo, que se llama es sobre el ensimismamiento, que es un término que me parece muy poderoso, y es como el ensimismamiento no es estar, como dice uno, está ensimismado, como que está elevado, sino está en sí mismo, se está habitando a sí mismo. Y para mí la posibilidad de tejer es una posibilidad de habitarme a mí mismo. Y perdón que me extienda, pero yo creo que las mujeres hemos tejido esos lazos sociales. En un costurero se tejen, se hablan verdades y nos contamos intimidades, porque yo creo que la posibilidad de estar, cuando uno está tejiendo, cosiendo, bordando, uno está con uno mismo. Y cuando está con uno mismo en compañía, uno es más proclive a contar intimidad, a intimar. Entonces, un costurero es un espacio de intimidad, un espacio en el que se intima con gran facilidad y yo creo que tiene que ver con esa relación en que el hacer te lleva hacia adentro, en sí misma. Es muy bonito traer estos espacios de intimidad femenina y verlos y resignificarlos. Yo, por ejemplo, me Mm, acuerdo mucho en Barcelona cuando vivía con Juana, cuando nació nuestro primer hijo, las primeras veces que Juana iba a una, no era una casa de lactancia, por supuesto, pero eran grupos de lactancia y mm, eran madres que iban juntas a dar teta. Y eran cinco o seis, y ese era el espacio en el que cada una de ellas podía tranquilizarse frente a sus propios problemas dando teta. ¿Sí me explico? Y el mm, resultado era, por supuesto, alimentar, pero también generar esto que es lo íntimo, lo seguro. Yo siento en muchos aspectos que lo que tú hablas del telar puede ser lo que desde lo editorial y cultural o simbólico ha intentado o se adueñó esa imagen del mandala, del dibujo, porque de alguna mm, forma el dibujo puede ser más permitido que la aguja, ¿cierto? En mm, esa reunión, por lo menos, o se puede desvincular.
Pero traigamos esta idea, si te parece, del telar y pensémoslo ya, Margarita, porque yo creo que tu novela de Viento y de Sal es un gran telar. Me parece que la escritura fragmentada, es decir, la escritura de estas distintas y variadas mujeres que al final de la novela están, por supuesto, en un telar, Mm, ¿cierto? Que no es, mm. no es gratuito, que son Aurora, Paula, Elvira, Adelaida, Paulina, Chela, Elena, Isabela, Irene y Lucía. Me interesa mucho que nos cuentes, Margarita, para atar con esta fascinación que nos dices del telar, ¿cómo entró esta metáfora dentro de esta estructura que tú empezaste a pensar? Mm, Y si nos quieres contar de una vez en qué momento caíste en cuenta que querías hacer este telar femenino. Pero mm. me interesa como eso, porque ya vienes de lo académico también. ¿En qué momento te das cuenta que esta es tu device o tu dispositivo creativo? Pues yo sentí como yo soy culposa, muy culposa. Entonces yo como que sentí con geografía doméstica una cierta pudor y cierta culpa porque yo sentía que yo tenía la necesidad como reivindicar lo femenino o un universo de las mujeres más que lo femenino. La escritura de las mujeres para mí fue muy importante o ha sido muy importante o es muy importante. Y yo sentía que ese espacio de la teta compartida, ¿sí? Pues un espacio absolutamente necesario para las madres, porque digamos que este sistema nos lleva cada vez a estar más solos, más solas y a criar solos y solas, y eso es muy difícil. Creo que yo como que me debía a esa comunidad que yo he tejido con quienes he leído. Pero claro, en la medida que uno exalta a las mujeres, pues en últimas es como decir los hombres dónde están, ¿cierto? Y había una cierta culpa porque yo he visto, digamos, en las generaciones que han cambiado en la universidad, porque he tenido el privilegio de trabajar en una universidad en la que he visto mujeres o niñas formarse y crecer en su discurso feminista. Y entonces, digamos que también he visto transformar ese discurso. Y ese discurso ha sido muy como de empoderarse y decir como yo puedo con esto, o esto no me va a poder, o yo soy fuerte, o yo tengo que pelear por mis derechos, a en algunos casos pensarnos siempre como víctimas, ¿no? Entonces el patriarcado y las mujeres somos víctimas y yo pienso que nosotros pues, que tenemos agencia. Entonces yo también quería un poco decir, y porque se ha propagado, digamos, en esta lógica de las mujeres somos hermanas, somos sororas, hay una hermandad, mejor entre mujeres, y yo pienso, las mujeres también somos patriarcales. Y yo como que decía, si yo contribuí con geografía doméstica en un poco a romantizar esa relación entre mujeres, yo tengo que también un poco pensar en cómo podía yo también narrar esas violencias que reproducimos las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es si bien no es la motivación de la novela, es una motivación. Es como las mujeres reproducimos la violencia de maneras cotidianas todo el tiempo. Y ser feminista es pensar sobre cómo la reproducimos, ¿sí? Y es abordar esa manera en que las mujeres transmitimos ese patriarcado a través de cómo ejercemos la maternidad, por ejemplo, que es un tema que me interesa muchísimo trabajar. Entonces, no sé, me da miedo como irme muy lejos de ese hilo, pero del que tú me lanzaste, pero en última yo creo que yo quería construir como una historia donde yo pues no tengo el tiempo para sentarme a escribir una novela tipo Guerra y Paz, ¿sí? O sea, no tengo la cordura, la cabeza, la paciencia, ¿sí? Para hacerlo, pero sí quería escribir una novela que diera cuenta de las heridas en el tiempo. Y la única manera que yo tenía para hacerlo era fragmentar esa novela, Claro. hacer retazos. Para mí es como una colcha de retazos en el sentido en que son momentos, cada fragmento, cada capítulo o cada cuento, porque puede parecer que cada uno es un cuento, son momentos en el tiempo muy diferentes. Y cuando uno lee toda la novela, por eso es una novela, no son cuentos, cuando uno lee toda la novela, uno se da cuenta de que hay una afectación en el tiempo y solamente uno es capaz de entenderla en la medida que se lee todo. Y yo quería pues como tener esa posibilidad de tener como una cronología mucho más grande, un espectro de tiempo mucho más grande. Y para lograrlo, pues esta fue la herramienta
o el dispositivo que tuve a la mano para hacerlo, ¿no? Era fragmentar esa narración. Creo que lo que acabas de hablar de este cansancio está muy bien puesto en la novela y tendría que ser necesaria la palabra hartazgo, porque hay Sí. un capítulo que arranca en el 118 que hay una voz muy clara y creo que recapitula todo esto. Es un capítulo que comienza: estoy harta de la mirada lasciva con la que algunos hombres observan a nuestras hijas, harta de las miradas que las deshumanizan. La leería toda, no me da el tiempo, voy a saltar a una parte que me interesa en relación a esto que acabas de decir. Harta de la cultura de la caducidad que nos impone una fecha, una edad de vencimiento. Harta de la sociedad beata y morronga en la que vivo. Harta del machismo. Harta de dudar de mí misma y de mis capacidades. Harta de tener que ser comprensivo y tolerante. Harta de no poder exigirle a la gente que haga su trabajo, porque como mujer debe ser maternal y siempre estar dispuesta a perdonar. Harta de no poder decir lo que se me antoja, porque una mujer no dice malas palabras. Harta de llamar a pedir citas médicas y harta que me las den para dentro de 6 meses. Harta del coaching y del mindfulness que me quieren hacer creer que la culpa es mía por no saber manejar mis emociones. Harta de las feministas que buscan vengar a todas las mujeres condenando a todos los hombres. Harta del discurso victimizante. Harta de los feminismos que bajo la bandera de la equidad enmascaran un discurso de odio y de venganza. Y sigue. Ujú. Ese hartazgo yo lo entendí como lector y masculino, porque no puedo ser otro, en esa muy detallada y muy sensible visión y retrato que realizas sobre estas mujeres que están conectadas por hilos invisibles y por otros visibles, que son los de la familia, pero esos otros, entre cuál es la relación con mi madrastra, cuál es mi relación con mi hermanastra, cuál es mi relación con mi hija que se suicidó, cómo puedo manifestar ese hartazgo no a través de la crítica, sino a través de la narrativa. Sí, yo creo también que los feminismos, digamos, cooptaron un poco el discurso feminista en la academia y, digamos, todo se volvió una jerga, ¿no? Porque la academia es manejar es una palabra horrible, es poder tener como la jerga, ¿no? Hay un club que es el club de académicos y al cual tú entras cuando tienes palabras académicas, ¿no? Entonces, estas palabras académicas, en últimas, excluyen a una población que no sabe qué significa hegemónico o que no sabe qué significa patriarcado. Y esas son las que más se usan, ¿no? Pero de ahí para allá hay otra cantidad de palabras que son impenetrables. Yo creo que esto ha desvinculado el ejercicio feminista de muchas mujeres, pero yo le debo un montón al feminismo, a los feminismos. Le debo un montón. O sea, como que mi aprendizaje académico más importante fueron los feminismos. Y yo sí creo que esa novela o que mis dos libros que yo, hace poquito un amigo me dijo, y el tercero de la trilogía, yo le dije, pues sabes que sí tiene una conexión uno con el otro. Yo creo que sí, evidentemente están conectados. Yo creo que estos responden como un ejercicio de pensar en cosas que yo me pensaba en la universidad y que yo sentía, yo quiero hablar de esto, pero no quiero hablar de esto en ese lenguaje, quiero hablar de esto Claro, en otro lenguaje. Y claro, yo estoy segura que probablemente me van a funar algunas, porque después como hablo más del feminismo, pero yo no hablo mal del feminismo, hablo mal de algunos feminismos, no de todo el feminismo es muy importante. Yo soy feminista, ¿sí? Pero pienso que hay que hablar con transparencia porque lo que el feminismo ha hecho en últimas, o lo que ha pasado, no lo que el feminismo ha hecho, lo que ha pasado es que hemos enemistado a una población que ha debido exacto. adherirse a una Sí. causa. Y yo pienso que entonces algo hicimos mal, para que se entienda de esa manera, algo hemos hecho mal y hay que ser reflexivas. Y yo creo que la maternidad te obliga a ser reflexivo porque porque sí, porque creo que maternar, no ser mamá, sino maternar y pensar en la pedagogía que implica ser Mm. padre y madre, implica todo el tiempo pensar en cómo me voy a dirigir a este sujeto, esta sujeta y cómo quiero eh, enseñarle, ¿sí? Y eso tiene que ser reflexivo. Entonces creo que el ejercicio de este texto pues ha sido un ejercicio de reflexión sobre las mujeres, sobre la maternidad, sobre las violencias que reproducimos, sobre cómo nos violentamos a nosotras mismas. Y, y bueno, y creo que eso es en últimas de viento y de sal. Es que tenía aquí una cita, me recordaste, me hiciste pensar en Laura Restrepo, a quien saludamos desde acá, que ayer alguien le dio por poner que se había Ayer muerto. la mató.
alguien la mató ayer y por fortuna salió en Sí. un video diciendo estoy muy bien. Entonces la saludamos desde acá, pero recuerdo mucho con la publicación de su novela de Los Divinos, precisamente Mm, sobre el infanticidio de Juliette Zamboni. Ella tiene un epílogo en el que dice, al día en que todos los hombres, a la par con las mujeres, se manifiesten en las calles contra el feminicidio. Y ella mm. me contó en la entrevista que hicimos para esta novela que no te imaginas la cantidad de correos que recibió de mujeres feministas diciéndole, pero usted cómo se le ocurre, cómo se le ocurre incluir. Y claro, y uno desde el lado de acá, desde donde yo estoy, pues uno dice, sí, cuántas veces podemos formar parte de algo dependiendo muchas veces del lenguaje y eso es también hablándolo. Es Entonces, que, o sea, uno no se embaraza sola, ¿sí? O sea, exactamente, un padre puede marchar por los feminicidios, ¿por qué no? Papá de Joana Zamboni tiene que haber marchado también, o sea, creo que hemos hecho algo, y creo que eso hace parte también como de la exaltación de la relación entre mujeres que dista mucho de ser benévola en todos los casos, ¿sí? exactamente, Claro, hay casos hermosos, digamos que, pero y esto está en la novela, ¿no? Están los matices, y están todos los matices de la violencia, porque no es violencia, no es feminicidio en ningún caso, ¿no? Pero las violencias son reproducidas en niveles muy pequeños y tienen consecuencias muy profundas que a veces no somos capaces de ver, ¿no? Eh, exactamente. comprender. Para la audiencia estamos hablando con Margarita Cuellar Barona acerca de su más reciente novela De viento y de sal, publicada en Tusquets, que aquí recomendamos un montón porque es muy importante uno poder vincularse con esta sensibilidad, Margarita, que tú nos traes. Y también hemos hablado de Geografía Doméstica, tu primera novela, que también hay un capítulo sobre esta. Recuerden que este capítulo viene gracias a Droguerías Cruz Verde más cerca de ti. Margarita, ¿qué te parece si nos metemos con los personajes y empezamos a ver muy bien ya cómo lo empiezas a desarrollar? Porque incluso algo que explica mucho, tú tienes estas genealogías femeninas, precisamente, ya como nos contabas, en las que cuentas que Elena es hija de Adelaida y de Ernesto, nieta de Aurora. Yo me sentí leyendo pues la lista de actores en una obra dramatúrgica para tú poder conectar y para poder estar. Entre todas, Elena, que es la hija de Adelaida, Lucía, la hija menor de Paulina, que tiene los temas del cuerpo, Isabela y de las demás. ¿Por dónde arrancó esta novela? ¿Hubo alguna mujer, una especie de Eva mitocondrial de donde salieron todas las demás mujeres? ¿Cómo se empezó a conformar esta colcha de retazos femenino? Eh, Mm, ¿Y cómo empezaste a sentir que estos eran los conflictos a través de los cuales querías mostrar esa sensibilidad? Es decir, la madrastra enviándole la carta a la hija diciéndole, ya no te va a seguir pasando la plata que te pasaba tu padre, por ejemplo, la hermana escribiéndole a la hermanastra diciéndole esto lo hago para que sepas todo lo que te quiero, la otra que habla sobre su cuerpo, o de pronto esa otra mujer que habla de lo que supuso encontrar a un camionero. ¿Cómo empezó a ventilarse esto? Me interesa, me intriga mucho. yo trabajaba en otra vida que tuve, trabajé en una distribuidora de cine de mujeres que se llamaba Women Make Movies en Nueva York y distribuían documentales. Y yo pues los veía porque tenía que escribir pequeñas reseñas de los documentales y tenía que escribir, bueno, hacer cuestiones como de catálogo. Y yo me vi varios documentales, pero yo no me olvido nunca de uno que se llama Hijas del Suicidio. Y son mujeres hablando de la vida de sus madres ausentes o el suicidio de sus madres. Y yo, pues como hablo en geografía doméstica, tuve un posparto, primera hija, muy devastador, en el que, digamos, contemplé quitarme la vida. No muy seriamente porque yo nunca lo llevé al acto, pero sí era como, era tanto dolor que yo decía, ¿cómo voy a superar esto? Entonces a mí la figura del suicidio y la ausencia de la madre siempre me resultaron como muy conmovedoras, ¿sí? O sea, como me afectó muchísimo ese documental y esa afectación pues la llevé a una idea de construir, digamos, unos personajes que tuvieran esta pérdida y cómo reponerse de la pérdida. Y eso fue entonces, claro, entonces me vino a la cabeza, hay una hija, hay una madre, hay una madrastra, hay unas hermanas, hay un universo de mujeres, hay una empleada doméstica, porque la novela no tiene un país, pero es Latinoamérica.
donde hay empleadas domésticas que son como de la familia, porque así nos expresamos a veces para tener una empleada confinada en un cuarto que mide 1 por 1, un cuarto infame, para poner a la persona como de la familia en un espacio totalmente violento, para reproducir con ella violencias, no solamente salariales, sino también violencias psicológicas. Hay una novela divina que se llama Limpia. Se me acaba de olvidar el- se me acaba de escapar el nombre de la escritora chilena. Eh, Ay, qué vergüenza. Habría que buscarlo. Bueno, Trabuco, Aria Trabuco, que también habla sobre la relación doméstica entre la patrona y la empleada doméstica. Em, entonces, había este universo como de mujeres, yo arranqué por Aurora porque era la matriarca, ¿sí? Pero ese capítulo me dio mucha lora, me tocó volver y volver y volver a él porque yo creo que yo había hecho con Aurora una cosa que yo quería abarcar todo con ella porque era como el punto de partida. Claro, me tocó luego recortar y recortar y recortar y volver a pensarlo. Pero arranqué por allí porque era como la mamá de todas las otras, o sea, era la cabeza de la genealogía. Pero lo cierto es que ese universo de mujeres fue apareciendo en la medida que yo pensaba que quería contar algunas historias. Y bueno, y cada una de ellas, a pesar de que es una hija cuya madre se quita la vida y tiene una madrastra, y esa mujer tiene 3 hijas más, todas tienen una mamá diferente, en el sentido a que la mamá se relaciona con cada una de ellas de manera muy diferente. Entonces también esta posibilidad de jugar con la maternidad desde lugares diferentes le permitían una pluralidad de personajes. Yo quería que fueran varias mamás, pero pues no iba a escribir, como te digo, guerra y paz, entonces me tocaba pensar cómo lograba esa relación tan diferente entre cada una y pues fue creando personajes con los que pueda relacionarlas de manera muy diferente. Y así fue tejiendo una novela, fue tejiendo un relato que se volvió más fragmentado, y que me parece a mí que se deja leer mucho mejor porque vivimos el tiempo de manera lineal, pero en realidad todo el tiempo pensamos en el pasado, pensamos en el futuro, es como si no tuviéramos un tiempo real, sino todo el tiempo traemos los traumas, proyectamos emociones. Entonces creo que esta fragmentación, que también se la debo mucho a mi editora Alejandra Algorta, con el que curiosamente ella imprimió los capítulos, primera página, capítulo, empezamos a hacer como unas colchas, a jugar muy responsablemente, esto tengo que decirle, pero pasamos buenísimo, pensando cómo vamos a acomodar esa marea de narraciones, pero en últimas creo que un poco ayuda a entender cómo este hilo es un hilo que si bien son personas diferentes, pues están todas unidas por una afectación, que por el suicidio, o por un dolor, o por algo que en últimas, pues las une, ¿no? Las trae, las junta. La maternidad, por supuesto, es un tema como lo acabas de decir y también pues lo que nos cuentas de tu posparto que ya estaba en geografía doméstica también me hace pensar en la entrevista reciente que tuvimos con Fermina Ponce, en la cual ella habla precisamente de ese posparto y la entrevista arranca y su libro también arranca por ahí. Hay otro elemento femenino que a mí me impactó muchísimo. Me impactó, es decir, me parece que había algo muy claro y estoy pensando en esa carta que le escriben a Irene, una de sus hermanas, en la Ujú. cual le escribe algo que me parece que es tremendamente humano y sensible y es la oportunidad de poder escribir una carta solamente para decir es que tú eres muy importante para mí, con todo lo que eso supone y además la forma como la escribes, ¿no? Porque es desde lo macro. Yo sé que recuerda que mamá siempre me ha preferido a mí, pero también quiero que sepas que cuando éramos chiquitas y tú le pediste un cuaderno a mi mamá y ella ya no te lo dio, yo no pedí el mío por solidaridad contigo. Cosas Mm. tan pequeñas que para uno en el recuerdo pueden ser tan grandes y luego cuando las pones en una carta así, pueden ser terriblemente, para quien las lee, por supuesto, terriblemente sugerentes o algo pasado y algo que pierde, es decir, eso que ocurre cuando pensamos en el tiempo y pedimos disculpas por el tiempo. Sí, yo tengo pues digamos que las huellas en el tiempo me parece una metáfora muy linda. Creo que el, digamos que el tiempo, todo el tiempo se escapa, ¿sí? El tiempo se te escapa. Y pensar justamente en eso que queda, que no queda igual para todo el mundo. Hay momentos en que uno dice, oye, yo tuve esto contigo, no sé qué, no sé qué, y la persona dice, ¿qué estás hablando? No me acuerdo.
pero uno lo ha agrandado. O hay gente que le dice: "Oye, tú me hiciste esto", y que yo no, ¿no? Como que esas cosas, esas, digamos, cómo vivimos o la sensibilidad de cada una es muy diferente y la manera como dimensionamos lo que hacemos, pues no siempre es compartido, ¿no? Y yo también quería explorar eso, ¿no? Explorar cómo las relaciones son tan difíciles justamente por eso, porque estamos trabajando o estamos relacionarnos con gente que no es igual a nosotros y que en últimas comparte sensibilidades muy diferentes y probablemente hay cosas que para nosotros son insignificantes, pero que para otra persona sean muy significativas. Y toda esa complejidad de la relación humana y sobre todo la relación familiar, porque en Colombia somos un país en que pensamos que la familia es lo más importante y la familia, pero la familia es un lugar de reproducción de violencias también absurdo. Digamos que el feminicidio ocurre en las casas, en su mayoría, y por las parejas, ¿sí? Entonces yo también pensaba como que exaltar la familia, pues no, hay que pensar en cómo construimos familia. O sea, como eso ya es responsable, ¿no? Pensar en cómo esas relaciones que parecieran ser benignas, en última resultan a veces muy nocivas. ¿M? Y hablar de eso y construir un universo en el que hubiera todo, ¿sí? Hubiera amor, hubiera envidia, hubiera celos. Y yo creo que eso tiene que ver también con que las mujeres pues hemos sido educadas desde el miedo, desde el temor, desde el asco, ¿sí? Desde el pudor y no hemos sido creadas en la libertad, ¿sí? Sino hemos sido creadas como en la abstinencia y en el miedo. Y eso pues todo tiene que ver, todo digamos desencadena una cantidad de comportamientos y emociones que en últimas es lo que yo quería explorar aquí a través de los personajes que si me preguntas, yo creo que todos son una misma, o todas somos una misma, o yo soy todas. Ellas son todas yo también. Es que eso me parece muy bonito lo que dices, porque de nuevo volvemos al telar, ¿no? Que es una sola estructura, aunque esté conformado por muchos, y es sus diálogos y sus tejidos lo que la une, ¿cierto? O la colcha que ya hemos referido anteriormente. A mí me parece, y se nos acaba el tiempo, Margarita, pero me parece que tu trama y tu narrativa es muy honesta y es muy transparente, porque no hay un deber ser de lo femenino, sea esto Ujú. feminista, sea esto activista, sea esto víctima, sea esto lo que sea. Se agradece mucho leer una narrativa, más en esta época, y la audiencia me ha oído decir mucho esto, pero se agradece mucho leer algo que no pretende convencerte de nada, incluso entrando en este espacio tan femenino. Pues tu novela yo no siento que quiera convencernos de nada, nos quiere poner a vivir una Sí. experiencia sensible que a mí, desde lo masculino, me permite entender más y mejor o ver todavía mejor los contornos de muchas cosas que ya había visto. Y esto nos recuerda que la literatura no puede tener un propósito detrás, sino que tiene que saber utilizar la imaginación y las narrativas para invitar a imaginar más que imponer. Sí, qué lindo eso. Sí, sí, invitar a vivir también, ¿no? Porque también creo que la lectura posibilita conectarnos con universos que probablemente no hayamos pensado que, que debamos conectarnos o nunca hemos imaginado vivir la vida a través de una mujer con discapacidad, obesa y afrodescendiente, ¿sí? Como lo hace esta película tan linda, em, Precious, ¿no? Como que uno se sienta en el teatro y uno es por 2 horas esa mujer, ¿no? Entonces como que es encarnar la vida o encarnar la lectura y engancharnos con personajes tan diferentes nos permite como adentrarnos en esos universos y comprender un poco la diferencia. Y creo que esto, pues lo que voy a decir puede sonar muy idiota, pero creo que nos hace ser mejores seres humanos. No, yo Nos estoy hace de mejores acuerdo seres 100% humanos. con eso. Sí, 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 yo estoy de acuerdo poder, 100% con mm, eso. sí, Y nos cada invita vez me como doy a cuenta y cada vez me doy más cuenta que esto hay que decirlo duro y alto. No, a mí se me parece porque es que fíjate que hay algo importante acá y es que cuando vemos estos personajes que tú traes o vemos Precious o vemos otras películas que lo que nos quieren mostrar es casos que no forman parte de la normalidad y que por lo tanto han estado silenciados, casos excluidos, no pretenden convencernos de nada más que contarnos la experiencia de una vida. o Cuando la decirnos, o experiencia de esa decirnos, vida, cuando la ujú, experiencia de esa vida se cuenta para que tú, por vía política, hagas sí, algo, ahí ya, ahora, que en lo político se debería cambiar, sí, pero la literatura no tiene ese propósito. La o, literatura no o- termina en el Senado. ¿Me explico?
Ojalá pudiera. Pero yo creo que más allá de eso es como decir, la normalidad que usted consume es un producto del mercado. Exacto, sí, La sí. normalidad es otra, la normalidad no es tal cosa, la normalidad es el dolor y sufrimiento y que estemos pensando que estamos gordas o flacas o feas. Esa es la normalidad. Mm. Sí, eso es lo que hemos normalizado, eso es lo que hemos normalizado o entendido o que el patriarcado ha logrado, digamos, normalizar. Y creo que también está, no me he visto The Substance todavía, pero creo que hay, pues sí, hay muchas reflexiones sobre eso, pero creo que en última la lectura, que es un espacio, y también el cine también es un espacio como de intimidad y reflexión, y pasar por esos universos nos permite como acercarnos a personajes que tal vez hemos alejado por no querer entrar en dolores o tal vez simplemente nunca hemos preguntado por cómo vive la vida una persona en esas condiciones, ¿no? O porque nunca la hemos conocido, nunca la hemos visto, entonces no podemos generar una conciencia frente a su realidad. La Mm, literatura y el cine también entran a mostrarnos eso. ¿Cierto? mm, Y creo que en el caso de tu novela hay una normalidad femenina, llamémoslo así, una intimidad y una normalidad femenina que no solamente por la escritura y no solamente por la sensible que resulta el retrato, es un telar que recomiendo que lean mucho si quieren leer ya desde lo técnico cómo se ensambla una novela, Margarita, de 170 páginas con 8 personajes femeninos y la teoría del iceberg porque leemos la punta de todo lo que está por debajo. Así que desde lo técnico, desde lo sensible y desde lo poético, la recomiendo muchísimo y te agradezco muchísimo, Margarita, que nos hayas acompañado en este espacio. ay, a ti, es una delicia poder hablar de lo que uno escribe, porque como te contaba antes de que empezáramos a grabar, uno escribe algo, lo publica y lo manda al viento y hay pocos espacios para poder discutir, aparte de los amigos que nunca le dicen a uno la verdad o que no sienten que puede decir la verdad, para discutir las obras y eso me parece pues un espacio muy lindo. Muchísimas gracias. No, a ti, para todos, hemos estado hablando con Margarita Cuellar Barona, recomendamos muchísimo De Viento y de Sal y también Geografía Doméstica. Así que ya saben dónde encontrarlo. Margarita, gracias y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.